Rusia, RT. 12 de enero de 2026. Rusia ante la ONU, Moscú no ataca a la población civil mientras que Occidente ignora los crímenes del régimen de Kiev. Trump anuncia un arancel del 25% a cualquier país que haga negocios con Irán. Presentan en el Congreso de Estados Unidos proyecto de ley sobre la anexión de Groenlandia. Cid Harto, un invierno inusualmente frío, ha puesto de rodillas a Europa Occidental. Delcy Rodríguez, hay un gobierno que manda en Venezuela, una presidenta encargada y un presidente rehén en Estados Unidos. Rusia ante la ONU, seguiremos con métodos militares hasta que Zelensky recupere el sentido común. Realmente sorprende canciller iraní sobre ataques de manifestantes contra mezquitas. La Casa Blanca explica el deseo de Trump de adquirir Groenlandia. La Casa Blanca comenta sobre un jugador muy importante con respecto a Irán. Estados Unidos a sus ciudadanos: salgan de Irán ahora. Revelan una petición de la OTAN a Turquía sobre cazas F-16. Hermano de Tucker Carlson, nuestro gobierno es un monstruo. Delcy Rodríguez recibe en Miraflores a diplomáticos europeos. Petro advierte lo que pasará si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela. Dron ruso neutraliza un buque cerca del puerto de Odessa. Presidenta de Moldavia afirma que votaría por la liquidación de su independencia y unificación con Rumanía. La Marina de Estados Unidos estrena con fuego real en el mar de la China Meridional. Depósitos, radares, buques, escondites, cazadores aéreos rusos desbaratan blancos ucranianos. Más noticias: la gente tiende a unirse en torno a su bandera. Senador advierte a Trump sobre un eventual ataque a Irán. Vídeos: miles de iraníes apoyan el gobierno y protestan contra la violencia organizada desde el extranjero. Podría cambiar de género a un niño de 1 año. Musk solicitará la custodia de uno de sus hijos. Más noticias. Jefe de defensa de un país de la OTAN afirma haber presenciado el ataque de Orensnik ruso en Ucrania. Messi hace ganar millones de dólares a Coca-Cola con una frase. Mujer confunde frasco de mayonesa con propuesta de matrimonio. Osografía a Trump desatado en su nuevo viejo rol. Más noticias de las redes sociales: al narcotráfico, detienen a 2 influencers con más de 3 kilos de cocaína. Vídeo: joven aprovecha la cámara de besos y pasa esto. Mark Ruffalo arremete contra Trump: es el peor ser humano que existe. Estos son los alimentos que las mujeres mayores de 50 años deberían evitar. China, CGTN. Xi Jinping insta a reforzar la autogobernanza del Partido Comunista Chino con estándares más altos y medidas más concretas. Xi responde a maestros y estudiantes de delegación de intercambio educativo juvenil de Estados Unidos. Xi Jinping envía carta de felicitación a la ceremonia del año de intercambios entre pueblos China-África 2026. Xi Jinping felicita al nuevo secretario general del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos. El presidente chino Xi Jinping mantiene conversaciones con el presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung. Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hace un llamamiento a confiar en su liderazgo político. Cuba subraya que tiene derecho a importar combustible de cualquier suministrador sin injerencia de Estados Unidos. El presidente iraní asegura que el gobierno está determinado a abordar los problemas económicos de la población. Dron causa tensiones entre la República Popular Democrática de Corea y la República de Corea. Manifestantes protestan contra la violencia policial y contra el ataque a Venezuela en Estados Unidos. Suecia pide a sus connacionales en Irán a abandonar el país inmediatamente. El Parlamento Europeo prohibirá la entrada a todo el personal diplomático iraní por las protestas. Venezuela activa despliegue especial de seguridad para garantizar el reinicio de las actividades escolares en el país. El gobierno boliviano y la central obrera alcanzan un acuerdo inicial sobre el decreto que anula el subsidio a los combustibles. Venezuela ratifica su hermandad con Cuba en medio de las amenazas de Estados Unidos. China, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reúne con el primer ministro de Lesoto, San Matakane. Y por último, Iberoamérica. Venezuela se repone de las pérdidas materiales producto de los ataques de Estados Unidos. Irán, Hispan TV. Como veis, Hispan TV en su página web no se puede abrir ahora mismo en Estados Unidos
probablemente están intentando lo que hicieron con Siria a la hora de atacar, invadir, etcétera, previamente a aislarla del mundo, para lo cual nos vamos a ir a una red de ellos mismos y vamos a intentar saltar la censura y nos vamos a Twitter a ver Hispan TV, que está en Nexo Latino en español. Y estos son los titulares que van a ser más de la cuenta por cómo está dispuesto en Hispan TV, en Twitter. Estoy aquí por el amor que siento hacia mi líder, para que sepan que hay personas que apoyan el sistema y a la patria. Así piensan los iraníes, que una vez más respaldaron a la República Islámica, rechazaron las injerencias de los enemigos de su país. Irán cita a embajador británico por segundo ataque a su embajada. Irán ha convocado al embajador británico por segunda vez en 2 días tras un nuevo ataque a su embajada en Londres y la profanación de la bandera. ¿Eh? Ellos, con el objetivo de fabricar muertos, pusieron a nuestros hijos y jóvenes como carnada de su propia muerte y con este método asesinaron a un gran número de nuestra querida gente, afirmó el general de la brigada Ahmad Reza Darradan, jefe de la policía de Irán. Manifestaciones en varias ciudades iraníes denuncian injerencia foránea en los disturbios. Miles de iraníes se manifestaron este lunes 12 de enero de 2026 en ciudades como Kerman, Jam, Birjand y otras localidades para denunciar los disturbios apoyados por el extranjero. Protestas en Irán, desafío económico y respuestas del gobierno. Protestas pacíficas en Irán por la depreciación del rial fueron secuestradas por fuerzas externas. El gobierno de Pezeshkian propone reforma para garantizar estabilidad. Y más noticias. El Ayatollah Khamenei, hoy la gran nación de Irán, se mostró a los enemigos su esencia, su voluntad y su identidad. Esta fue una advertencia a los políticos estadounidenses para que detengan su engaño y no confíen en mercenarios traidores. El canciller de Irán acusa a grupos vinculados al Mossad de avivar la violencia en el país. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, afirma que los terroristas vinculados con el Mossad de Israel tienen un rol probado en la incitación a la violencia. Más noticias. La nación de Irán es fuerte y poderosa, es consciente, conoce al enemigo y está presente en el escenario en todo momento. Irán explica fases de protestas que dieron paso a paso a guerra terrorista. Irán asegura que desde el 8 de enero enfrenta ataques terroristas y anuncia que presentará pruebas que vinculan a Estados Unidos e Israel con los disturbios recientes. Ayatollah Khamenei, gran nación iraní, hoy han realizado una gran hazaña y han creado un día histórico por los apoyos populares. Irán, escenario de indignación popular entre y ante actos terroristas. Irán ha atestiguado la ira de cientos de miles de personas que han llenado las calles en defensa del país y en rechazo a los actos terroristas y planes enemigos. Khamenei, en unos minutos, un mensaje importante a la nación, que es dar las gracias y este apoyo a la nación y a la unificación de la nación. En homenaje a víctimas de recientes ataques terroristas en Irán, embajadas iraníes en los países europeos ondean a media hasta la bandera de la República Islámica. Khamenei, en la guerra de los 12 días, alcanzaron el martirio 1000 iraníes. El presidente de Estados Unidos dijo que él había dado la orden, que él había tenido el mando de la guerra, de modo que confesó tener las manos manchadas de sangre iraní y luego dice que está a favor del pueblo de Irán. Imágenes aéreas capturan la imponente y multitudinaria presencia del pueblo de Teherán reunido en una demostración de unidad y fuerza que llena las calles y plazas de la ciudad. Cuando la guerra vuelve a casa, terrorismo doméstico y armas contra la población de Estados Unidos. El periodista Jorge Santa Cruz y el abogado Guillermo Hamdan amplían investigación e impunidad de Estados Unidos. Más noticias. La República Islámica de Irán enfrenta ataques y agresiones, pero el silencio internacional es preocupante. Irán no está solo en su lucha y el mundo debe estar alerta. El gobierno iraní condena enérgicamente los actos de violencia y desestabilización impulsados por enemigos externos como Estados Unidos e Israel. En las calles de Irán, cientos de miles de ciudadanos se movilizan para expresar firme rechazo a la injerencia extranjera y en apoyo a la soberanía de la República Islámica, un mensaje claro de unidad y autodeterminación frente a los intentos de desestabilización de su país. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Sayed Abbas Araghchi, explica fases de protesta en el país persa, pero desde el primer día de enero estas protestas han estallado nuevamente, aunque bajo una nueva forma. Las profanaciones de las mezquitas de Irán por los terroristas armados han enfurecido al pueblo iraní. Más noticias. Teherán y Mashhad, dos de las ciudades más importantes de Irán, reúnen hoy a multitud de ciudadanos para reafirmar que Irán es un país de paz y no tolera a quien pretenden perturbar la seguridad del país en las calles. Irán asegura que enfrenta terrorismo, no manifestaciones. Irán asegura que desde el 8 de enero enfrenta ataques terroristas y anuncia que se presentará pruebas que vinculan a Estados Unidos e Israel con los disturbios recientes. Pueblo de Irán unido este lunes contra acciones
terroristas. Turquía, TRT. No habrá más petróleo. Trump amenaza a Cuba y a La Habana y responde que nadie nos dicta qué hacer. ¿Por qué Argentina suspendió el traslado de su embajada a Jerusalén y qué tiene que ver el petróleo? Presidente interino de Venezuela, Trump publica imágenes con ese cargo y afianza medidas en el país, que llevó a la ONU a calificar por primera vez a Israel como un estado de apartheid. Yo le enseñé a la prisión que es la libertad. Preso político palestino encarcelado 45 años. Después de la incursión militar en Venezuela, ¿realmente irá Trump tras Groenlandia ahora? Alepo recupera seguridad y estabilidad tras la evacuación del grupo terrorista YPG, dice gobernador. De delegar a coaccionar cómo ha cambiado Trump su política exterior hacia América Latina. Agencia árabe siria de noticias Sana. Barzani condena campañas de incitación contra árabes sirios en Kurdistán. Más noticias dentro del medio. El puente colgante de Deir ez-Zor entre la memoria y la reconstrucción. El bordado sirio y los de memoria que resisten al tiempo. Más noticias. Controlan incendio en oleoducto en Homs tras acto de sabotaje. El Comando Central de Estados Unidos anuncia ataques contra blanco en Daesh en Siria. El Líbano con Almanar. Irán, millones marchan para condenar los disturbios armados y rechazar la interferencia extranjera. Ataques israelíes en curso, destrucción de un sitio patrimonial en Odeised, en el sur del Líbano. Galibaf, enfrentamos a una guerra terrorista y nuestra respuesta será sin duda decisiva y dolorosa. Irán, millones marchan para condenar los disturbios, que lo hemos hablado. El partido palestino acusa a Israel de cometer genocidio y limpieza étnica en los territorios palestinos ocupados. La UNRWA advierte sobre la severa crisis humanitaria en Gaza, que se mantiene. El presidente cubano niega afirmaciones de Trump. No habrá conversaciones con Washington, salvo sobre inmigración. Groenlandia intensifica sus esfuerzos para garantizar la defensa de la isla. Sudáfrica defendió los ejercicios navales conjuntos con Rusia, China, Irán y otros países. Venezuela, Telesur. Sheinbaum descarta intervención militar de Estados Unidos en México tras llamada con Trump. Más noticias. Ayatollah Jamenei agradece masivas manifestaciones en apoyo a la revolución islámica. Delcy Rodríguez, frente a narrativa imperialista, hay un gobierno que manda en Venezuela. Y más noticias. Vamos a la lucha. Maduro Guerra relata últimas palabras del presidente de Venezuela. ¿Cuáles son los acuerdos alcanzados en Bolivia tras lograr derribar el decreto 5.503? ELN propone acuerdo nacional. Y dron israelí asesina a 3 palestinos. El medio de la isla, Cuba debate. Cuba desmiente supuesto aumento del precio del pasaporte para residentes en el exterior. República Bolivariana de Venezuela reafirma su postura histórica de hermandad con Cuba. Presidente Díaz-Canel, no hay conversaciones con Estados Unidos. Ilustrísimo Donald, la cosa que no nos gusta a los cubanos. China subraya respaldo a Cuba tras nuevas amenazas de Estados Unidos. Nicaragua, el 19. Nicaragua, mensaje de salud y felicitación al secretario general del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos. Policía Nacional se prepara para realizar la 28 graduación de cadetes. Pueblo Presidente celebran Encuentro Nacional Victorias de la Educación y de la Paz. Pueblo Presidente relanzan al Hospital Occidental Dr. Fernando Vélez País. Radio Argelia Internacional. Tipasa, la joya arquitectónica de Argelia y las investigaciones hispano-argelinas. El 2025, un año bien particular para la lucha del pueblo saharaui. Ibn Sida, el ciego de Murcia, el mayor lexicógrafo del Al-Ándalus. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. Sáhara Occidental, economía marroquí y ruptura con la ocupación. Emiratos desafía a Arabia Saudí y rechaza un ultimátum de 24 horas para salir de Yemen. Arabia Saudí bombardea cargamentos de armas emiratíes en Yemen. Somalia y la República Saharaui frente a la política de desestabilización israelí en África. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. 12 de enero de 2026, Sputnik Mundo, que es
un medio ruso al análisis. Pues se habla de Groenlandia y de Venezuela principalmente. Y entre noticias también de último minuto, podría haber un cisma interno, porque la cohesión de la OTAN pende del frágil hilo de Groenlandia. Pues interesante noticia, pero ya sabemos por qué. Lamentablemente ya sabemos por qué. Y en portada en destacados siguen manteniendo a lo largo del día: Estados Unidos impondrá arancel del 25% a cualquier país que haga negocios con Irán. Sigue sancionando a Irán indefinidamente. Gobierno de México niega sobrevuelo de aeronaves extranjeras en el país. Caen 30% las visitas de turistas argentinos a Chile. Y devastadores incendios en la Patagonia. Milei agradeció a los brigadistas su lucha contra el fuego. La Corte Penal Internacional se enfrenta a una crisis existencial y Estados Unidos es el culpable, opinan los analistas, y congresista republicano propone la anexión de Groenlandia a Estados Unidos. Aquí podríamos hablar de la anexión a Groenlandia a Estados Unidos y de las medidas de un Trump desatado contra Irán, y que obviamente van a atacar a Irán inmediatamente. Entonces aquí tienen a la mira Cuba, Nicaragua e Irán y Groenlandia, ¿eh? Ya no estamos hablando de enemigo único, ya no estamos hablando de la doctrina Monroe. Vuelvo a reiterar, y creo que no me he equivocado, que la doctrina que está aplicando Trump es la doctrina del garrote de Theodore Roosevelt, que es una doctrina bien a la desesperada, que significa: si no nos quieren, nos vamos a imponer y vamos a dar la cara ya sin caretas, ¿no? En plan sádico, sin piedad ninguna. Es la única manera de mantener el poder. Pero se han equivocado, porque esto hace que desde luego haya destapado todo. Hay que agradecerle a Trump, que ha destapado todo. Nuestros gobiernos absolutamente asquerosos, porque son absolutamente traidores y le lamen la bota al anglo y no al interés general de nuestros países. Que la Unión Europea en realidad era un invento para crear un macroestado, a ver si así podía invadir Rusia y quedarse con sus bienes. También estamos viendo cómo a lo mejor probablemente el atentado de las Torres Gemelas, esa secreta voces que se decía que era un atentado de falsa bandera, va a ser de falsa bandera, y Bin Laden no existió jamás, Bin Laden, y que todo eso le viene muy bien para intentar tener la excusa interna de una ley en la que puede hacer lo que le dé la gana a la desesperada en el exterior, y no somos nazis, aunque lo parecemos. Es que tantas cosas que se están viendo, tantas, porque os recuerdo que quedaron fatal con tirar 2 bombas atómicas, y que ahora se hacen atentados nucleares. Es decir, de repente, uy, accidente por ejemplo, en Ucrania, en la central nuclear de Ucrania. Mucho accidente, que puede ser una bomba que desata un holocausto nuclear en la jugada, ¿no? ¿Eh? Como pasó en Ucrania, ¿no? En contra de Rusia. Entonces está destapando todo. Y al destaparse todo, el plan prólogo, el plan, el programa prólogo anglo de control del relato y reescritura de la historia, que esa diáspora nazi ucraniana en Chicago ofreció a la CIA y que la CIA aceptó en 1947, se ha venido abajo. Vale que lo tenemos difícil, porque desde entonces, desde los libros de texto hasta el último titular, y pasando por el ocio y por todo, estaba intervenido y nos decía lo que teníamos que pensar. Y ahora han hecho una actualización con la IA, pero no les da tiempo. Y nos dan una IA que nos recuerda muy mucho a los efectos 3D y otros efectos del cine. Y que todavía no está perfeccionada, aunque es algo soleto en cuanto a arma militar que tenían antes probablemente. Y no les da tiempo a que toda la población, vamos, es que se han cargado 2 generaciones, porque 2 generaciones son incapaces de actualizarse con la IA. Y mientras tanto, pues a ver si mueren esas generaciones por pandemia, COVID o vacuna, yo qué sé. Es que vete tú a saber la psicopatía que hay detrás de estos movimientos que estamos viendo, que parece que estamos viviendo el plan B de nuestras vidas en vez del plan A. Y lo siento muchísimo, pero si la economía anglo ha implosionado porque el mercantilismo ha sido una huida hacia adelante, ya en un capitalismo y luego un neoliberalismo, y que todo es esto, no hay por dónde cogerlo, porque ni hay tantas vacas para comer hamburguesas asquerosas del McDonald's intervenido, y el que le robaron un apellido a una familia que creó una cosa interesante y se lo quedaron por negocio. Ni hay, yo qué sé, ¿qué os digo? Es que no se puede sostener la vida que llevamos, una vida basada en la esclavitud y el genocidio, que es el plan de negocio de lo que fue la célula terrorista anglo, denominada Estados Unidos antihispánicamente, y que ahora es un país, a lo mismo que le pasa a la célula terrorista anglo, denominada de manera indistinta Israel ISIS, Daesh, Al-Qaeda,
porque se repiten más que el ajo y repiten estructuras, intereses, etcétera. Con todo ello, quieren dejar un mundo destrozado, eliminar todas las instituciones de Bretton Woods que apoyaban al dólar, es decir, que al dólar lo dan por finiquitado, e intentar transigir de alguna manera hacia el nuevo orbe que son los tiempos de sí, dejándolo todo destrozado y un caramelo envenenado así, y por otro lado intentando ganar todo el dinero posible y hacer un desembarco en blanqueo de capitales para cambio de divisas hacia las estructuras de Asia. ¿Eh? ¿Y quién hace eso? Estados Unidos no, el gobierno sí, porque el gobierno de Trump es un gobierno que ha vendido en campaña cargos, puestos, contratos públicos y futuro a los que pagaban que este señor se muriera en el cargo de presidente, porque está malísimo. Mucha información, ¿no? Mucha información. Vamos a ver qué pasa con Groenlandia, que es un pedazo de isla gigante que está más cerca de Estados Unidos que de Europa, y es que ha amenazado también este señor a Finlandia de que a Groenlandia le corta el suministro eléctrico, con lo cual se va a morir ahí la gente de frío, y que Islandia no puede apoyar a Groenlandia para evitar esas muertes. Todo basado en el genocidio y en la esclavitud, como bien había sido desde el comienzo Estados Unidos como proyecto económico de Benjamin Franklin, un calvinista, ¿eh? A las órdenes de su majestad, los Windsor, que son así de divinos. Viva Palestina libre del agua al agua, porque no te olvides de ella, que está exactamente igual o más atacada si cabe, no dejes de mirarla. Viva Venezuela libre y, y son los tiempos de sí. Esto es lo que hay para los que cogemos el autobús. La Carmen López te lo cuenta. Información